¿Pueden los independientes ser protagonistas de una gran transformación social? Es el tema que voy a tratar de presentar y de reflexionar en este video. En varios videos anteriores he estado examinando el fenómeno de la activación política de los independientes que se evidenció en Chile en las recientes elecciones de los integrantes de la Convención Constitucional, que deberá definir los contenidos de una nueva Constitución de la República. Y más específicamente he analizado cómo esa activación política se orienta actualmente a formar una o varias organizaciones políticas no partidistas en que los independientes organizados y movilizados continúen siendo independientes. Profundizaré ahora por qué y cómo los independientes, constituidos como fuerza política no partidista, pueden llegar a ser los protagonistas de una gran transformación social, económica y política. Para comprenderlo, es necesario partir entendiendo qué son los independientes como realidad social. En los videos anteriores he analizado el fenómeno político de los independientes. Aclaro ahora que al referirme a los independientes como fenómeno social, hay que incluir no solamente a los que votaron por listas y candidatos independientes en las recientes elecciones, sino también, y en realidad principalmente, porque son una gran mayoría de los chilenos, a ese 57% de personas que no fueron a votar, que no participaron en las varias elecciones de autoridades que se hicieron. Porque, ¿qué más señal de independencia política que el hecho de ni siquiera asistir a ese hecho político principal del Estado, que son las elecciones de autoridades políticas, y más aún en este caso, la elección de las personas que van a elaborar una nueva constitución? Para entender el fenómeno social hay que hacer un poco de historia social, o sea, comprender un proceso que es social. Y este proceso encuentra sus orígenes y hunde sus raíces en aquella ruptura histórica que significó el golpe y la dictadura militar que entre 1973 y 1990 puso fin simultáneamente a un régimen político y a un modelo económico y dio comienzo a otro régimen político y a otro modelo económico que impactaron profundamente la estructura social del país. Antes de 1973, Chile era un país altamente politizado. Las elecciones marcaban decisivamente la vida de las personas y de las clases y grupos sociales. Los políticamente independientes eran muy pocos y la abstención electoral era irrelevante. En realidad, esa realidad política correspondía a una estructura social en que había dos grandes sectores sociales. El sector de los propietarios de los principales medios de producción, industrial, comercial y agrario, que los marxistas llamaban impropiamente la burguesía, y el sector de los asalariados, obreros, empleados y campesinos, considerados el mundo popular, llamados también impropiamente el proletariado. En este sector de los asalariados hay que incluir también a los empleados de las empresas y de servicios públicos que en su gran mayoría tenían sueldos muy bajos. Por cierto, existían también los profesionales, los artesanos, los intelectuales y otras categorías sociales menores que los marxistas llamaban impropiamente la pequeña burguesía. Pero la inmensa mayoría del país se consideraba formando parte de aquellos dos grandes sectores principales. Y prácticamente todos participaban activamente en la política
porque en la política se jugaban las relaciones de fuerzas y muchos intereses de esos grupos sociales. Con la instauración del modelo neoliberal durante la dictadura, sucedieron dos procesos que cambiaron fuertemente la estructura social del país. La reducción del tamaño del Estado y la privatización de las empresas públicas, el término de las políticas proteccionistas y la apertura al mercado externo, que significó que las empresas nacionales debieron competir con las importaciones sin tener desde entonces las protecciones arancelarias y además enfrentando una baja del dólar, que antes el dólar alto también protegía a las empresas nacionales de las importaciones extranjeras. En ese contexto, muchísimas empresas nacionales quebraron y se produjo una gran desocupación de la fuerza de trabajo asalariada, tanto del aparato estatal, que se redujo fuertemente, como del sector privado. En esas condiciones, perdidos los medios de vida, de ingreso, de numerosos asalariados, y enfrentados grandes sectores populares a un problema de subsistencia, se verificó un proceso multifacético de activación económica del mundo popular. Verdaderas multitudes generaron iniciativas económicas informales de carácter individual o familiar. Se multiplicaron los trabajadores por cuenta propia. También se crearon organizaciones económicas populares, asociativas y solidarias. Surgieron numerosos pequeños negocios, microempresas y pequeñas empresas, y se iniciaron experiencias de economías alternativas basadas en antiguas y en nuevas tecnologías. Con esas actividades, mucha gente dejó de asociar su destino personal y familiar a la política. Ocurrió esto, primero, porque durante la dictadura la actividad política estaba prohibida, y después, porque esas actividades económicas independientes son exigentes en cuanto a la dedicación de tiempo, de la cabeza y de la voluntad y del corazón. Y después, porque en los hechos el destino personal y familiar de quienes despliegan esas iniciativas ya no depende mucho del Estado y de la política, sino mucho más del logro que alcancen en esas actividades económicas y mediante las oportunidades de educación a las que empezaron a acceder para sus hijos. Así se fue configurando esa realidad de ser políticamente independientes, o sea, de no tener interés en la política, de no participar en la política, y que entonces puede entenderse como un proceso de desmovilización política. Finalmente, ese desapego ha dado lugar a la difusión de posiciones y actitudes ya directamente antipartidos, al observarse y tomarse conciencia del lamentable desempeño de la clase política y de los partidos, con su corrupción, sus privilegios injustificables, su frivolidad farandulesca y su distanciamiento del pueblo. Todo esto se conecta con el más reciente proceso que explosionó en el estallido social, en la revuelta y en las recientes elecciones, proceso que hemos denominado la activación política de los independientes. ¿Por qué un sector importante de esos grandes grupos sociales que no dependen del Estado se han activado políticamente? En mi opinión, convergen para ello varios procesos. Por un lado, ya durante la democracia, o sea, a partir de 1990 y de manera creciente, la política y el Estado han hostigado y dificultado el desarrollo de las iniciativas económicas independientes.
mediante las cuales esos grandes sectores sociales no asalariados ni dependientes del Estado han buscado progresar y mejorar su calidad de vida. El Estado, los gobiernos y muchas municipalidades han perseguido activamente la economía informal y el trabajo por cuenta propia, del que vive y del que obtiene ingresos actualmente al menos un 30% de la población y en algunos años anteriores hasta un 40, 50 y 60% de la fuerza de trabajo. Por otro lado, el Estado ha buscado extraer riqueza para sí de las micro y pequeñas empresas, agregándoles impuestos y ejerciendo control informático de sus operaciones de compra-venta para que no haya evasión en ese sector. Con nuevas regulaciones al comercio, con más complejas exigencias de contabilidad, con el aumento del sueldo mínimo, muchas pequeñas unidades económicas se tornan inviables o perciben mayores riesgos de fracasar. Y si se les ha facilitado el crédito, en la medida en que se formalicen, esos mismos créditos no constituyen en realidad una ayuda, sino más bien una pesada mochila que se les agrega. Creo que un tercer factor del descontento de los sectores sociales independientes respecto a la clase política lo constituye la reforma educacional impulsada por el gobierno de Bachelet, que es percibida por muchos como de nivelación hacia abajo. Esos sectores perciben que ese medio de progreso en el que creían y por el cual estaban dispuestos a gastar y a invertir por sus hijos, se les ha cercenado como tal medio de ascenso social, no obstante la gratuidad, porque para progresar no les sirve una gratuidad niveladora hacia abajo. Eso que han construido con inmenso esfuerzo en 5, en 10, en 20, en 30 años, no se lo dieron los políticos, por más que algunos de estos quieran atribuirles a sus políticas económicas y sociales el haber desarrollado la economía y mejorado las condiciones políticas, las condiciones de vida de la gente, a eso que han dado en llamar la clase media. No. Ellos, los independientes, se lo construyeron solos, incluso contra el sistema neoliberal, y a pesar de los obstáculos que les ha puesto el Estado y la clase política. Y ahora ven que sus logros están amenazados por esos políticos que prometen y ofrecen lo que no pueden dar. Y finalmente, la pandemia, con el cierre obligado de las actividades por decisión de las autoridades políticas y la represión consiguiente, bueno, eso vino a completar el descalabro. Toda esa gente que se ha activado económicamente ha aprendido bastante de economía y sabe o intuye perfectamente que el Estado no les solucionará sus problemas ni les facilitará un camino de progreso personal y familiar. Por ahora, mientras se puede, por cierto, exigen subsidios y beneficios del Estado y quieren la devolución de sus ahorros previsionales porque intuyen y saben que su futuro no depende de un Estado y de unas políticas públicas falaces e insostenibles en el tiempo. Ahora bien, lo que llamamos ahora activación política de los independientes, que antes se habían activado económicamente, tiene por un lado un carácter defensivo respecto del Estado y de los partidos que los han hostigado, y tiene al mismo tiempo un carácter ofensivo en cuanto de algún modo busca cambiar a la clase política, reducir el poder de los partidos y de un modo aún no muy definido, impulsar un cambio profundo tanto en el sistema
político como en el modelo económico. Cabe entonces preguntarse, ¿pueden los independientes, activados económica y políticamente, realizar un cambio profundo, estructural, de la economía y de la política? Mi respuesta a esta pregunta crucial y decisiva es que sí, y que en realidad solo los independientes, activados económica y políticamente, pueden impulsar y realizar verdaderos cambios estructurales. Lo explico. Los no independientes, o sea, los dependientes, no pueden impulsar ni realizar transformaciones profundas precisamente porque son dependientes, subordinados. Ellos dependen vitalmente, existencialmente, de que continúe funcionando el sistema político y económico existente. Pueden exigir, aspirar a mayores beneficios, pero dentro del orden establecido. Los asalariados dependen de que las empresas y quienes les pagan sus salarios sigan funcionando. Los partidos políticos y sus militantes dependen de que la política continúe siendo partidista y que la partidocracia siga vigente. Podrán impulsar cambios menores, exigidos y presionados por los ciudadanos, pero nunca irán más allá de reformas muy parciales, llegando a poner en riesgo sus privilegios y su poder. Para impulsar cambios profundos en la economía y en la política, es necesario disponer de capacidades de subsistencia propias, de actividades económicas que les permitan subsistir, desenvolverse y progresar sin depender de un empleador externo y de un Estado que les provea la subsistencia. Pero no basta tener esa independencia para impulsar y realizar eficazmente transformaciones económicas y políticas profundas. Es necesario, como expliqué en un video anterior, que esas multitudes de independientes activados económica y políticamente se encuentren con quienes hayan elaborado o que desde ellas mismas surjan quienes elaboren un proyecto viable y convincente. Y es necesario que constituyan una gran fuerza política organizada. Y más allá de eso, y precisamente para que eso se pueda verificar, es indispensable que experimenten un proceso cultural, cognoscitivo y político por el cual transiten desde la situación de independencia a la condición de autonomía. A eso, a analizar qué es la autonomía y cómo puede actuarse ese proceso de transición desde el ser independiente al ser autónomo, voy a dedicar el próximo video de esta serie.